Ahí está grabando, está el puntito rojo de la cámara, ¿no? Entonces, la clase anterior la terminamos con dos cosas. Uno era el movimiento uniformemente acelerado, cuyas ecuaciones de movimiento eran que la aceleración en función del tiempo era constante, que la velocidad de la partícula era la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, que era una línea, y por último la posición de la partícula era la posición inicial más la velocidad inicial eh, por el tiempo, más un medio de la aceleración constante por el tiempo al cuadrado, ¿no? Esto caracterizaba al MUA. Y como caso especial de esto, tenía el movimiento uniforme rectilíneo en el cual el valor de esta aceleración es cero, es decir, no hay aceleración alguna posible, por lo tanto la aceleración es cero. La velocidad, entonces, como la aceleración es cero, todo esto se muere y me queda que la velocidad es constante. Y la posición, entonces, crece linealmente con el tiempo. X0 más la velocidad constante por el tiempo. Todo eso es cero, todo eso es cero, todo eso es cero. ¿Sí? Así que el Moore lo saco de alguna manera en un caso especial de, del MUA. Entonces, cada vez que yo tenga un cuerpo, un móvil que tiene aceleración cero, la aceleración es cero, la velocidad es constante y la posición crece linealmente con el tiempo. Cada vez que tenga un movimiento con aceleración constante, obviamente a cero distinto de cero, entonces la aceleración es esa constante que vale cero, vale 5. La velocidad crece linealmente con el tiempo y la posición crece cuadráticamente, es decir, el mono es una parábola. Eso es por problema de una partícula que se movía en una dimensión. ¿Sí? Un auto que estaba, ¿no es cierto?, desplazándose aquí a lo largo del eje X. ¿Sí? Y tomaba un origen aquí y podía calcular la posición del auto. Si yo aprieto el acelerador con ángulo constante, estoy en la carretera de la norte-sur, camino, ¿no es cierto?, a Iquique, y se ve la huella que se pierde en el horizonte del camino, recto, recto, recto. Eh, si yo aprieto el acelerador y el ángulo lo dejo constante, la aceleración del auto entonces es constante. Y eso significa que la velocidad, a medida que pasa el tiempo, crece linealmente con el tiempo. El auto empieza a aumentar su velocidad linealmente. La posición que uno mide respecto a un origen que está ahí, no sé si partí de Copiapó, digamos, pongo el origen en Copiapó, mi distancia a Copiapó va a crecer cuadráticamente con el tiempo. Si es que mantengo el acelerador ahí eh, apretado, acelerando el auto. Hay otras situaciones cuando uno se mueve con el auto con velocidad constante, ¿no? Y se mueve parejito, ¿no? Y la distancia en ese caso crece linealmente. Ahora, esto está referido a un autito o una partícula que se mueve en el eje X. Pero ¿qué pasa si ustedes si tienen un lápiz en la mano en este minuto y lo lanzan, lo tiran así, que están ahí en la pieza, lo tiran? ¿Qué pasa? Tengo un problema de tres dimensiones, ¿sí? Ahí están las murallas de la pieza de ustedes, ¿no es cierto? Este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z. Y ustedes toman un lápiz aquí, una piedra y la lanzan para allá. La piedra sube y luego cae, ¿no? En algún punto hasta que llega aquí al suelo, ¿no? Y el movimiento ese que ocurre en el plano que une el punto inicial con el punto final. Entonces, aquí hay un plano donde ocurre el movimiento. ¿Sí? Entonces, un problema que era de tres dimensiones, cuando ustedes lanzan las cosas en alguna dirección, el problema parece de tres dimensiones, pero en realidad es un problema que vive en el plano que está aquí, porque la partícula no sale ni para la derecha ni para la izquierda de este plano.
que la partícula se mueva en un plano. Entonces, en realidad, el movimiento cuando uno tira las cosas es un movimiento en un plano, en dos dimensiones y no en 3D. Y lo que uno puede hacer es que uno puede rotar el sistema de coordenadas de manera que el eje X, por ejemplo, sea S y el eje Z sea S y todo ocurre en el plano ZX. La Y queda perpendicular acá y ese eje no pasa nada porque la partícula nunca toma una coordenada ahí. ¿Está claro eso? Y por eso cuando uno lanza las cosas se llama movimiento en el plano. Entonces, ahora que tengo claro eso, suponiendo que yo lanzo ahora la partícula ahí en ese plano, a lo largo de ese plano, eh, ¿cuál es el movimiento que tiene entonces la masa esa? Si pongo el eje X aquí, pongo el eje Z o el eje Y, como quieran llamarle, y tal, y ustedes entonces lanzan una piedra, o si juegan fútbol los sábados, están chuteando una pelota y le pegan un puntapié con un cierto ángulo a la pelota. Ahí. Entonces la pelotita uno ve que sube, llega a una altura máxima y luego la pelota cae, ¿no? Vamos a poner los ejes X ahí. Esa va a ser el eje. ¿Cuáles son las ecuaciones de movimiento de la pelotita esa de fútbol cuando la disparan así? Fuerza inicial, profesor. Sí, porque inicialmente la pelota estaba ahí en el reposo, ¿no es cierto? Tenía velocidad cero, y después que le pega un puntapié, obviamente la pelota adquiere velocidad, ¿no? Entonces la pelota acelera unas pocas milésimas de segundo ahí cuando le pegan el puntapié, ¿no? Pero yo voy a estudiar lo que pasa justo cuando la pelota sale de la punta del pie del futbolista. O sea, lo que hizo el futbolista, en realidad lo que le dio a la pelota es una velocidad inicial. Lanzó la pelota con algún ángulo, con una cierta velocidad inicial. Y cuando la pelota va por aquí, por ejemplo, bueno, en algún punto por acá, pensemos que la pelota va por aquí, ¿qué aceleración tiene la pelota? Negativa. ¿Para dónde apunta esto entonces? Hacia abajo, profesor. Hacia abajo, ¿no? ¿Y cuál es el valor de esa aceleración? ¿Cuál es el valor de esa aceleración? Si yo pongo la pelota aquí arriba y la suelto, ¿hacia dónde acelera? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Con qué aceleración? ¿Con qué aceleración cae? ¿Cuál es? ¿Con la gravitacional o no? Sí, po. ¿Cuánto vale eso? 9,8. 9,8. La aceleración con la cual la pelota cae aquí es G, cuyo es un nombre, un símbolo, ¿no es cierto?, para este numerito, que son 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Recuerden que las aceleraciones se miden en metros partido por segundo al cuadrado. Las velocidades se miden en metros partido por segundo. Entonces, cuando el jugador chutea la pelota y la pelota le hace así, en cualquier parte del movimiento donde ustedes la miren, la aceleración está apuntando abajo. Y es la única aceleración que tiene, suponiendo, obviamente, que estoy despreciando el efecto del aire con la pelota, ¿no? Digamos, el jugador está en el vacío. ¿Estamos de acuerdo?
Así que no importa dónde esté la pelota, la aceleración es siempre hacia abajo y su magnitud es la misma. Desde que salió de la punta del pie del tipo hasta que llegó y colisionó acá con el suelo, la aceleración de la pelota apunta hacia abajo y la magnitud de aceleración vale 9,8, que es constante, mientras obviamente yo no suba unos cuantos kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Mientras me mueva a unas distancias pequeñas respecto al radio de la Tierra, el G va a ser constante para todos los efectos prácticos y vale 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, el movimiento de esta pelota tiene un movimiento en el eje X, tiene un movimiento en el eje Y. Lo que yo veo es la resultante de esos dos movimientos, de cómo avanza a lo largo del eje X y cómo avanza, ¿no es cierto?, en el eje Y. Pues donde la aceleración solamente está en el eje Y, po. No tiene aceleración en el eje X, ¿no? Entonces yo puedo decir, mire, esta partícula tiene dos movimientos, tiene una aceleración en el eje X. ¿Qué me tiene? Sí. Ah, tiene una aceleración en el eje X que vale cero y tiene una aceleración en el eje Y que de hecho es negativa y cuya magnitud es G, ¿no? Entonces en el eje X no tiene aceleración y si no tiene aceleración, ¿qué movimiento es este? ¿Cómo se llama ese? Profesor, profesor, ¿le puedo hacer una Constante, consulta? ¿no? ¿Ah? Constante. Sí, pero ¿cómo fue lo que hablé recién? ¿Dónde? Aquí. Cuando no hay aceleración, ¿cómo se llama el movimiento? Cuando la Uniformemente aceleración rectilíneo. es cero, el movimiento se llama movimiento uniformemente rectilíneo, ¿no? Y es cuando uno camina, cuando sale de la casa y camina a tomar el metro, uno camina tranquilo, se mueve con velocidad constante, ¿no? Un muro. Cuando se sube al auto y aprieta el acelerador, el auto parte de velocidad cero y aumenta su velocidad. Entonces ahí tengo un MUA. Hay una aceleración que es distinta a cero y además constante. Entonces, esta piedra que la lanzo, la pelota cuando va ahí, en el eje X no tiene aceleración, por lo tanto el movimiento a lo largo del eje X de esta pelota es un muro. Mientras en el eje Y la aceleración es una constante, que es negativa pero es una constante. Así que estos movimientos uniformemente acelerados. Y la trayectoria hace que uno ve es la superposición de un muro en el eje X y un muro en el eje Y. Entonces, si tiene un muro en el eje X, las ecuaciones de movimiento para el eje X, las voy a poner aquí, voy a poner X. La velocidad en X es la velocidad inicial que tenía a lo largo del eje X, y esa es constante. Y la posición en el eje X tiene que ser la posición inicial más la velocidad inicial en el eje X por el tiempo, que son esas ecuaciones que están ahí, son eh, esas ecuaciones que están ahí. Lo que pasa es que eso es solamente para el eje X, porque en el eje X no tiene aceleración. En cambio, si miro el eje vertical, el eje Y, entonces esto es MUA. Pero si es MUA, entonces la velocidad en el eje Y tiene que ser la velocidad inicial en el eje Y menos la aceleración, ¿no es cierto? Más la aceleración en el eje Y, que es menos G por el tiempo. Y la posición en el eje Y es la posición inicial más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo menos un medio de gt al cuadrado. Que son estas ecuaciones, son esas dos ecuaciones que están ahí del MOA.
velocidad y posición. Lo que pasa es que la posición ahora es la vertical, no es la horizontal. Le cambié el I. I y 0, B0I, y la aceleración que está ahí es menos G. Entonces me queda menos un medio G de cuadrado. Que la aceleración es negativa, está apuntando hacia abajo. Y acá me queda B0I menos GT, porque a 0 de nuevo es menos G. Que son esas ecuaciones que están ahí, ¿no? Así que cuando la pelotita se mueve ahí, ya, esas son las ecuaciones de movimiento. De hecho, B0, esa B0 que está ahí, es la componente X del vector velocidad inicial. El vector velocidad inicial, yo chuteé la pelota ahí con una cierta magnitud y un cierto ángulo. Lo voy a hacer acá, el mono, con un poco más de detalle. Tengo el eje X, tengo el eje Y, y yo en t igual 0 le pegué un punto a pie y lo que le di a la pelota es una velocidad inicial, que es ese vector que está ahí. La magnitud o el largo, la rapidez con la cual sale la pelota en esa dirección, le voy a llamar V0, sin ningún vector, V0, en la magnitud de la velocidad, esa, en metros partidos por segundo, y esto sale aquí con un ángulo θ, un cierto ángulo ahí. Entonces, la componente X de este vector velocidad y la componente Y de ese vector velocidad, esa de ahí es la velocidad 0 en el eje X, y esa que está ahí es Michael Jackson por coseno del ángulo. Y la componente Y, que es esa misma componente que está ahí, es la componente Y de la velocidad, es la magnitud de la hipotenusa por el seno del ángulo, ¿no? Por el seno de. Entonces, en términos de esos valores, que son la rapidez con la cual lanzo, el largo de este vector en metros partidos por segundo y el ángulo con lo cual lo lanzo, voy a escribir las ecuaciones para el eje X, que es la posición inicial, más la componente X de la velocidad, pero esa es la magnitud de la velocidad inicial por el coseno del ángulo con el cual yo lancé la pelota, que es ese ángulo que está ahí, eh, por el tiempo. Esa es esa función. Yo ahora voy a escribir la del GI. La del GI voy a poner los metros juntos. Está el 0, la posición inicial en el GI, más la velocidad en el eje Y, pero la velocidad en el eje Y es esa, que es de 0 por seno del ángulo inicial por el tiempo, menos un medio de la aceleración o de G por t al cuadrado, porque es negativo. Menos un medio de gt cuadrado. Y estas ecuaciones me dan las posiciones en X y en Y de la partícula en función del tiempo. Lo mismo puedo hacer por las velocidades. La velocidad en X en cualquier instante es constante, es V0X, que es V0 por coseno de θ, que es esa que está ahí. Y la componente Y de la velocidad es esta otra ecuación que está acá, que es la velocidad inicial en el eje Y, que es esa, que es de 0 por seno, menos G por T. Esas son las ecuaciones para las velocidades de la partícula en cualquier instante. Esas son las ecuaciones paramétricas que determinan la trayectoria. Estas dos de aquí determinan la trayectoria de la partícula, de la pelotita, y estas dan las componentes de la velocidad de la partícula. Si yo dibujo más o menos la trayectoria de esto aquí, ¿cierto? Lancé esta pelotita así para allá, la velocidad inicial. Esa es la velocidad antigua, la pelota
hace una trayectoria así. Esos puntos que están ahí están dados por estas ecuaciones de aquí. Y la velocidad, es decir, la velocidad con que se va moviendo la partícula aquí, ese vector velocidad, las componentes de ese vector están dadas por ese vector. Porque la velocidad es un vector, tiene dos componentes, lo mismo que la posición. Son las componentes del vector posición, o sea, el vector que parte de aquí y llega donde va la partícula cuando le tomo una foto hasta ahí, el vector posición es ese. Tiene una componente X y tiene una componente Y. Y la velocidad en ese punto tiene una componente X y una componente Y que están dados por esa ecuación. Así que estas ecuaciones que están ahí son las ecuaciones del movimiento en un plano. Entonces, dada esa información, podemos hacer el siguiente problema. Fíjense que está ahí. ¿Lo ven? Dice que un proyectil se dispara con un ángulo de inclinación de 45 grados y alcanza el punto más alto de su trayectoria después de 27 segundos. Calcular la velocidad inicial, la máxima altura alcanzada y la distancia desde el cañón al blanco, sabiendo que están al mismo nivel. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, veamos. Te pongo un pantallazo ahí para poder sacarlo de acá. ¿Listo? Entonces, la situación es que ahora, en vez de disparar una pelota, este es un proyectil, ¿no? El eje X, el eje Y. Y la velocidad inicial dice que la dispara en 45 grados, o sea, está en la diagonal de un cuadrado, sinceramente. Esa es la velocidad inicial. La magnitud no la conozco, digamos que es de cero. Y el ángulo aquí es de 45 grados, ¿no? Y esta cuestión entonces va, llega al punto de altura máxima y llega y choca acá en algún punto, ¿no? Entonces hay algún punto aquí donde alcanza la altura máxima, que le vamos a llamar H, y el alcance hasta donde llega todo esto, le voy a llamar E, a esta distancia. Entonces, cuando el proyectil va aquí en el aire, las ecuaciones son estas que están acá. Son esas ecuaciones que están aquí. Ahora, en t igual 0, el proyectil parte de aquí del origen, ¿no? Del sistema de coordenadas. ¿Cuál es la posición inicial en t igual 0 del proyectil? En el eje X, por ejemplo. ¿Dónde está el proyectil en t igual 0 cuando lo lanzo? ¿Cuáles son sus coordenadas cartesianas? Cero.
Está ahí, ¿qué punto es ese? El origen es el 0, 0, ¿no? Entonces la posición inicial en el eje X para este problema, X0 vale 0. Y el Y0, la altura también vale 0 porque parte del origen. Ahí, 0, 0. El ángulo θ aquí es de 45 grados. Entonces, el coseno de 45, ¿no es cierto? 45 grados. El coseno de 45 es raíz de 2 medios, ¿no? Y el seno de 45 es igual, porque es la diagonal del cuadrado. Entonces, las ecuaciones de movimiento, la componente X, esto es 0, esto es un parámetro que es la velocidad inicial, por coseno de 45, que vale raíz de 2 medios, eso es un número, por el tiempo. Y la componente Y, esa vale 0, queda de 0 por el seno 45, que en este caso también vale raíz de 2 medios por el tiempo, menos 1 medio de G, que vale 9,8, lo vamos a dejar como G nomás, por este cuadrado. Y estas son las ecuaciones entonces para este proyectil, tanto en el eje X como en el eje Y. Las ecuaciones para la velocidad, en cambio, son la componente X de la velocidad en función del tiempo es constante, es de 0 por coseno 45, que es raíz de 2 medios, y la componente Y de la velocidad es de 0 por raíz de 2 medios, que es el seno 45 menos 9,8 por 3. Y tengo las ecuaciones de la velocidad. Entonces, ¿qué información me están dando aquí? Dice que alcanza el punto más alto después de 27 segundos. Entonces, digamos que esto era el tiempo igual a 0. Y entonces este es el tiempo t, que es 27 segundos, cuando llega justo arriba. Ahora, cuando llega arriba, ¿qué puedo decir? Por ejemplo, si ustedes toman un lápiz, están parados aquí, tienen un lápiz y lo tiran hacia arriba. El lápiz sube, empieza a disminuir la velocidad, llega aquí y después se devuelve, ¿sí o no? Cuando llega arriba, ¿qué pueden decir? ¿Qué caracteriza al punto de altura máxima ahí? ¿Qué pasa cuando la partícula llega a su altura máxima? Su velocidad o su aceleración vuelve a cero también. No, por aceleración no puede ser 0. Perdón, la velocidad. Su velocidad llega a cero nuevamente porque ya no tiene más punto de subida, por decirlo de una manera. Entonces, claro, llega ahí, se detiene y después cae, ¿no? Se invierte la velocidad, ¿o no? Correcto, pasa a ser negativa, ¿o no? Pasa a ser negativa. Fíjate que inicialmente tenía una velocidad negativa, positiva, iba para arriba, y después la cuestión cae, tiene una velocidad negativa. Entonces, si tú tenías un número que está positivo y querés llegar a un número negativo, tenés que pasar de aquí para allá y para eso tenés que cruzar la línea 0, ¿no? Tenés que pasar por 0. Correcto. Y es justo eso, porque la velocidad empieza a decrecer, se hace cada vez más chiquitita, y cuando llega ahí arriba, la componente de su velocidad ahí vertical es 0. Y después se invierte y empieza a crecer cuando baja, ¿no? Porque empieza a acelerar, empieza a acelerar. Aquí el G lo desacelera y luego lo acelera hacia abajo.
¿Te das cuenta? Y G, durante todo el movimiento, G es constante y apunta para abajo, vale 9,8. G nunca cambió, porque la Tierra está ahí abajo y no han sacado la Tierra. Y entonces, ¿qué pasa ahora con la velocidad de aquí cuando está en el movimiento en el plano? En el eje X cambia la velocidad. O sea, ese sería como el punto de inflexión. No, porque de arriba. llegaría a cero. Porque cuando partió, este gallo tenía una componente, su sombra, si este es Michael Jackson, esta es la sombra de Michael Jackson en el piso, ¿no? Y esa componente de ahí es ese número que está ahí, ¿no? Que es la velocidad inicial por coseno del ángulo, que es 40 raíz de 2 medios. Y claro, cuando la pelotita está por ahí, la componente X de la velocidad cambió, es la misma, ¿no? No cambia, ¿no? Esa velocidad es constante, ¿no? Y no depende del tiempo. Entonces, cuando la partícula va ahí, esa componente de ahí es igual a esa de ahí es igual a esa de ahí. Cuando la partícula va ahí, esa de ahí es igual. Cuando va ahí, esa es igual. Cuando va por acá, esa es igual. No cambia, es constante. Por eso en el eje X se mueve con un Moore, porque no tiene aceleración. La velocidad permanece constante en el eje X. En cambio, en el eje Y, la voy a dibujar con otro color para que lo vean aquí. En el eje Y, la componente Y está ahí arriba, y a medida que sube, empieza a desacelerar, la velocidad es más chica, y cuando llega arriba, la componente Y de la velocidad es cero. Y cuando empieza a bajar, la velocidad Y se invierte y empieza a crecer. ¿Sí? El vector velocidad en cualquier punto es la suma vectorial de esa velocidad en el eje X y esa velocidad en el eje Y. Es la diagonal de este paralelogramo que se forma aquí. Esa es la velocidad, esa es la velocidad. Ahí la única que tiene X, acá la velocidad así, acá la velocidad así. De hecho, ese vector es tangente a la curva por la cual pasa la partícula. La velocidad siempre es tangente a la curva. Entonces, la gracia es que cuando llega aquí arriba, lo que se anula es la componente I de la velocidad, porque la velocidad en el eje X nunca cambió y siempre fue constante. Entonces, en el punto de máxima altura, ahí, llamémosle, este es el punto A, le voy a llamar el punto B al de máxima altura y este va a ser el punto C cuando llegue aquí abajo. Entonces, en el punto B está pasando exactamente esto, pero solamente la componente I nomás. Porque cuando llega arriba, la componente Y de la velocidad es cero. La X no, porque ya tiene una velocidad en el eje X. Va, verdad que hay que cambiar para borrar, hay que cambiar el color a esto. Ahí sí. Se voy a borrar esto. Entonces, en el punto B, en el punto de máxima altura, en, en B, se cumple que la velocidad en el eje Y vale cero. Entonces yo aquí tengo la velocidad en el eje Y, entonces la reemplazo. Quiere decir que la velocidad inicial por raíz de 2 medios menos G por T, de hecho, este tiempo, el tiempo T, que vale ¿cuánto vale ese tiempo? Porque me lo están dando, porque en el punto B el tiempo que transcurrió son 27 segundos, ¿no? Cuando el tiempo T vale 27 segundos, yo estoy en el punto B. Entonces G por el tiempo, que son 27 segundos, tiene que ser igual a cero, ¿no?
esta ecuación que la evalúe en el punto B, y en ese punto B la velocidad en el eje Y vale 0 y el tiempo son 27 segundos. Así que pasan todo para el lado y esto dice que V0 es lo mismo entonces que 27 veces la aceleración de gravedad partido por S pasa para allá, se multiplica por 2 y se divide por la raíz de 2, ¿no? ¿Está bien? Así que V0 entonces es lo mismo que 27 veces G, y ahora esa raíz de 2, si quieren, lo racionalizan, multiplican por 1, que es raíz de 2 medio. Entonces eso, raíz de 2 por raíz de 2 es 2, que cancela a ese 2 que está ahí, así que esa se va con esa. Y V0 entonces es lo mismo que 27 veces la aceleración de gravedad por la raíz de 2. Así que esto es 27, G vale 9,8 y la raíz de 2 es aproximadamente 1,4142. ¿Y cuánto da? Ah, no tengo calculadora acá. ¿Cuánto da eso? ¿Tienen calculadora ahí? A ver, se me fue también la 27 por 9,8 por raíz de 2, que 1,4142 aproximadamente. Esto a mí me da, verifíquenlo por fin, me da 374,19. Esto tiene que estar en metros partido por segundo porque esto es una velocidad y nosotros estamos usando el sistema internacional. ¿Les dio eso, no? Sí, eso mismo. Sí, profe. ¿Estamos bien entonces? Checklist. Bien. Entonces, con esa información fui capaz de determinar el largo de este vector velocidad inicial. Ese largo de esa velocidad es 374 metros partido por segundo aproximadamente. Así que al menos respondí la pregunta A. Y ahora, ¿cómo calculo la altura máxima? Esa altura que está ahí, que es el H que le llamé, ¿no? ¿Cuál es la altura máxima H? Bueno, yo sé que cuando está en el punto B, la coordenada I es H, ¿no? Entonces, en el punto B pasan dos cosas. La velocidad en el eje Y es 0 y en el punto B, la coordenada I es justo H, que es la altura máxima. Y la coordenada I está dada por esta ecuación, ¿no? Y así que esa tiene que ser la velocidad inicial por raíz de 2 medios, que es ese que está ahí, por el tiempo en el punto B, o sea, cuando la partícula está en el punto B. Pero el tiempo vale 27 segundos. Así que eso es multiplicado por 27, que es el tiempo que está ahí, menos, ¿no es cierto? Menos un medio de la aceleración de gravedad, que vale 9,8, por el tiempo al cuadrado, es decir, 27 al cuadrado, y eso tiene que ser h, ¿sí o no? Porque es la altura de la partícula después de 27 segundos. Bueno, está justo ahí. Y de cero lo conozco porque me lo dieron. Ahí está, yo lo calculé. Entonces esto es 374,19 por raíz de 2 medios por 27 menos 9,8 por 27 al cuadrado partido por 2. Y eso entonces es el valor de la altura máxima. Obviamente esto tiene que estar en metros, ¿no? Porque es una distancia. ¿Y ahora cuánto da eso? Entonces, a ver, vamos a hacerlo por partes. 374, 374,19 lo multiplico por raíz de 2, que es
41,42, ¿no es cierto? Por 27, y todo eso, entonces lo tengo que dividir por el 2 que está abajo, dividido por 2. Eso me da 7,143,92. Menos. Y ahora viene el otro cálculo, que es 27 al cuadrado, que es 27 por 27, por 9,8, y eso lo divido por 2. Y esto me da 3.572,1. Y a ese le resto eso, entonces, le resto el 7.143,92. Y eso me da 3.571,8. 82 más. Esto tiene que ser en metros. Y eso es H, ¿no? ¿Les dio lo mismo? Revísenlo, por favor. El cálculo yo lo mismo. Entonces, 3,5 kilómetros más o menos. Que es un proyectil. Así que tenemos la respuesta al B, ¿no? La altura máxima. Y ahora queda, ¿cuál es la distancia del cañón al blanco? O sea, ¿cuál es la distancia R? Pues si este era el blanco, aquí donde apuntaron los gallos, pum. Y la distancia R, ¿cómo la calculo? ¿Cómo calcula esta longitud de aquí? Cuando llega acá, al otro lado, en el punto C, ¿qué pasa en el punto C? De hecho, ¿cuáles son las coordenadas del punto C ahí con el plano cartesiano? ¿Qué punto es? ¿Qué coordenadas tiene ahí? ¿Deberían ser las mismas de X o no? Pero, ¿cuál es el par ordenado? ¿Qué par ordenado es este? Como par ordenado. ¿Cuál es la componente X de ese punto? Tiro C es un par ordenado. La componente X de ese punto, ¿cuál es el valor? Bueno, es toda esta distancia, ¿no? Eso vale R, ¿no? ¿Y cuál es la componente Y de ese punto? ¿Qué altura tiene ese punto? Cero. Claro, ¿no es cierto? No tiene altura. Así que las componentes de ese punto es R,0, como par ordenado. Entonces, en el punto C, la altura vale 0. ¿Sí o no? Entonces yo puedo decir aquí, mire, ahora si miro el punto C, la altura vale 0, porque estoy acá, ese punto, y eso no tiene altura. Y como conozco la ecuación del I está acá, ¿cierto? Ahí está. De hecho, es esta misma ecuación, ¿no es cierto? Pero ahora que no la voy a evaluar en el tiempo de 27 segundos, sino que la voy a evaluar, no sé, este le llamo, cuando llega aquí, este es el T final, porque es el tiempo hasta donde choca, que no lo conozco, ¿no es cierto? No lo conozco.
pero sé que cuando el tiempo final, la altura vale cero. Entonces, la posición de la partícula en el instante final, eso evaluado en TF, y eso, todo eso tiene que ser cero, porque la altura completa de eso es cero ahí. Entonces, la posición ahí es la componente ahí, si ustedes quieren, como función, la altura evaluada en el tiempo final es cero. Y ahora reemplazo esto. El I es B sub 0, voy a tratar de escribirlo aquí. B sub 0 por raíz de 2 medios por TF, primer término. B sub 0 por raíz de 2 medios por el tiempo final, menos, ¿cuánto era? Menos 1/2 de 9,8 por el tiempo final al cuadrado. Menos 1/2 de G, que vale 9,8, por el tiempo final al cuadrado. Y todo eso tiene que ser cero, porque cuando llega ahí la altura final es cero. Y B0 lo conozco, porque 0 lo puedo reemplazar aquí, que es, ¿cuánto era? 374,19, ¿no es cierto? Por raíz de 2 medios, por TF, menos 9,8 partido por 2 por TF al cuadrado igual a 0. Entonces, esto que está aquí es una ecuación de segundo grado para el tiempo final. Y la puedo resolver con la fórmula de la ecuación de segundo grado nomás, ¿no? ¿Cierto? Cuando uno tiene la ecuación cuadrática, ax cuadrado más bx más c igual a 0, conozco la A, el b y el c, entonces las soluciones para la variable x es menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4a por c, y todo eso está dividido por 2 veces a. ¿Sí? Esa es el x. Esa es la solución a la ecuación de segundo grado. De hecho, tiene dos soluciones, un x más y un x menos, si ustedes quieren, hay dos soluciones. X más menos. Esa es igual. En esta ecuación, ese de ahí hace el papel de A, que es el término cuadrático, el término lineal en la incógnita, que es el tiempo en este caso de ese factor de ahí, ese es el B, y acá C vale 0. C vale 0. Ahora, esta ecuación es más fácil que esta, entonces fíjense que en vez de usar esta aquí, yo podría hacer lo siguiente. Yo esta ecuación la puedo, cuando C vale 0, cuando este no está, estos otros dos yo lo puedo factorizar por X. Entonces, si factorizo por el tiempo final, esto dice, mire, el tiempo final, factor de 3,74,19 por la raíz de 2 medios, saqué el TF para afuera, menos 9,8 partido por 2 por el tiempo final, ¿cierto? Factoricé por el TF, una F de final. Y eso tiene que ser igual a 0. Esa por esa me da esa por esa me da esa que está ahí. Y ahora tengo que un producto igual a 0. Cuando un producto de cosas igual a 0, entonces A por B igual a 0 implica que A vale 0 o B vale 0. Entonces, si esto es 0, entonces una solución es que TF sea 0, es decir, esta es 0, o que todo esto otro sea 0, o sea, 374,19 por la raíz de 2 medios, menos 9,8 partido por 2 por TF, tiene que ser igual a 0. Entonces, una solución dice que TF es 0, obvio, porque cuando el tiempo era 0, la partícula estaba aquí y tenía altura 0. Esa es la primera solución. La segunda solución es la cuando viene y cae acá y transcurrió un cierto tiempo, que es el tiempo final.
Y esa es la solución de esto. Esa es una ecuación lineal y la puedo despejar acá, ¿no? Esa de ahí, esa la paso para allá y queda 374,19 por la raíz de 2 medios, tiene que ser igual a 9,8 partido por 2 por TF, ¿no? Y aquí espejo TF. TF, paso ese 2 para allá, que cancela ese 2, cuando paso multiplicando se cancelan, y queda 374,19, ¿cierto? Por la raíz de 2, y todo eso queda dividido por 9,8. ¿Estamos de acuerdo? Lo conjunto. ¿Y ahora cuánto da eso? Vamos viendo. 374,19 punto 19. Lo multiplico por la raíz de 2, que era 1,4142. 1,4142. Y lo tengo que dividir por, igual, lo tengo que dividir por 9,8, ¿no? 9,8. Profesor, me perdí. ¿Qué medía, que está midiendo con el TF? ¿Cómo? No te entiendo. Que me perdí, que estaba midiendo con el TF. El tiempo que demora en llegar aquí abajo, po. Ah, El ok, tiempo, ese es el tiempo de vuelo esencialmente del cohete, pues, desde que partió hasta que alcanzó el blanco aquí abajo, que es el tiempo ya, final, ¿sí? ya, profesor. Sí, entendí. ¿Y a dónde estaba acá? ¿Cuánto dije que era esto? 53,997 me da. Así que ese es el tiempo. TF es 53,997, porque entonces es 54 segundos, ¿sí? Ahora 54 segundos, ¿cuánto es 27 por 2? 27 por 2, 54 segundos. O sea que lo que se demora en subir es lo mismo que se demora en bajar. Se demoró 27 segundos en llegar ahí arriba al cohete y se demoró obviamente 27 segundos en llegar acá. El tiempo total de vuelo es 27 más 27, que son los 54 segundos que están ahí. Y ahora que tengo ese tiempo, porque calculé el tiempo de vuelo, los 54 segundos, yo ahora puedo calcular entonces la coordenada X. La coordenada X, cuando el tiempo es 54 segundos, la coordenada X vale R. O si ustedes quieren, en el punto C, el X es lo mismo que R y el tiempo es igual a 54. Entonces, en esta cuestión que está aquí ahora, como tengo el tiempo, la voy a calcular aquí arriba, en C, en el C entonces, el X evaluado en el tiempo final es lo mismo que el alcance, porque la cuestión partió aquí y en el tiempo final, cuando llegó aquí, la coordenada X es todo el R. Pero eso está al final, en el tiempo final. Y la posición en el eje X era un muro, era la posición inicial que valía 0,
la velocidad inicial por el coseno de 45, que era raíz de 2 medios, por el tiempo final, y eso tiene que ser igual a R. El tercero eran 300, ¿cuánto era? Estaba ahí, ¿no? Ese mismo número que está ahí. Sí, 374,19, quiere decir que está ahí. 374,19, que es la velocidad inicial, por raíz de 2 medios, por el tiempo final, que son 54 segundos. Y eso me da R. Vamos a poner una línea aquí para separar estas cuentas que son cuentas independientes. Bueno, esa de ahí era una cuenta. ¿Y cuánto da esto? El 54 medio es 27, ¿no? Entonces esto es 374,19 multiplicado por la raíz de 2, ¿no es cierto? Multiplicado por la raíz de 2 que está ahí, que es 1,41, 42. Y 54 medios son 27, así que multiplico por 27 esta cosa, por 27. Y eso me da, tengo que setearlo no como línea, sino que como continuo. Entonces esto es 14.287,84. Esto tiene que estar en metros porque es una distancia. Así que está a 14 kilómetros más o menos de distancia. El alcance del cohete. ¿Está claro? Preguntas, dudas, comentarios. Hasta el momento no, profe. Profesor, Ujú. ¿sabe qué? Me gustaría sacarle pantallazo a las pizarras, una por una, por favor, para mantenerlo en mi apunte. Aquí empezamos, ¿no? ¿O no? No, aquí Sí, empezamos. Me avisa para que yo la voy dando vuelta. yo le aviso, profesor. Listo. Listo, profesor. El siguiente, por favor. Siguiente, profesor, por favor. Listo, profesor. ¿Queda una o no? Queda uno todavía. Ah, Eso, ok. eso. Tienen que ser 6 porque es un hexágono. Ah, ok. Son Listo, 6. profesor. Muchas gracias. Sí. ¿Sí? Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5, me falta una. A ver. Aquí falta algo. Ah, te falta este. Esa. ¿Por qué se borró? Qué raro. Mira, yo no borré nada. Pero esa era el comienzo, esta era la introducción. La ecuación, la que valen donde está la lucas, esa que está ahí. Porque ahí está la ecuación. Esta era como para introducir la separación de los dos movimientos, que había un Moore en el eje X y un Nova en el eje Y. ¿Está claro la idea o no?
Sí, profesor, yo por lo menos entendí harto, avancé harto. Ya, entonces, ahora lo que tenemos que ver es el tema de las coordenadas polares. Y lo voy a poner de esta manera. ¿Dónde está? La- Supongan, aquí, vamos a poner coordenadas polares. Coordenadas polares o si quieren también cilíndricas, que es lo mismo. Cilíndricas. Lo que pasa es que le pongo el eje Z más nomás. Le voy a poner con paréntesis cuadrado porque el paréntesis redondo aparece C. Cilíndrica. Entonces, supongan el siguiente problema. Tengo una partícula que se mueve aquí en el plano, de manera que eh, la trayectoria de esa partícula está dada por una ecuación del tipo R, ¿no es cierto? Por teta al cuadrado, me quedó mal el cuadrado. R por teta al cuadrado es una constante, la constante P. Me están dando la información de la trayectoria en términos de las coordenadas polares. Cuando yo tengo el plano cartesiano ahí y tengo un punto en el plano, entonces uno traza el radio que va del origen al punto y esa distancia se llama R, ese ángulo se llama teta y cuando uno proyecta esto aquí abajo, son 90 grados, la componente X de esto es R por coseno de teta y la componente Y de este triángulo, el otro cateto, digamos, es R seno de teta. ¿Sí? Entonces, en vez de dar las coordenadas cartesianas, es decir, los catetos de este triángulo rectángulo, uno da la hipotenusa y el ángulo que hace la hipotenusa con el eje X. Eso se le llaman las coordenadas polares. Entonces ahora me están dando la ecuación de movimiento de una partícula aquí en el plano XY, pero en coordenadas polares. Me dicen que el radio por el ángulo al cuadrado permanece constante. B es una constante. Y me preguntan y me piden que determine o encuentre, el problema es encuentre la magnitud de la aceleración de la partícula, aceleración de la partícula en términos de los parámetros V, que es esa constante, el ángulo teta, y se supone que cuando esto se mueve aquí, el ángulo o la tasa de cambio del ángulo, el teta punto o la derivada de teta respecto al tiempo, que es la velocidad angular, permanece constante, que se llama numeración. Es como cuando tienen un CD, ¿no es cierto? O un tocadiscos, estos vinilos, ¿no es cierto? Los discos estos, los long play, giran con velocidad angular constante, ¿no? De hecho, los long play giran a 33 revoluciones por minuto, ¿no? Los fanáticos del vinilo. Ahí. Sí, profe. Entonces, lo que está haciendo esta partícula es, primero, me dicen que su ecuación es esta que está allí,
Y además me dicen que si esto da vuelta alrededor de esto, lo hace con velocidad angular constante. Es como, está girando así, como no acelera angularmente. Entonces, ¿cuál será el mono de esto? Entonces, fíjense que el producto del radio por el ángulo al cuadrado permanece constante. Quiere decir que si el ángulo es chiquitito, digamos, tengo ángulo chico, significa que estoy parado aquí, Michael Jackson está tirado de bruces, ¿no? Ahí está la nariz Michael Jackson, y Michael Jackson está de bruces en el suelo. Esos ángulos te da igual a cero, ¿no? Cuando los cardenales en el Vaticano, ¿no es cierto?, se tiran ahí en el suelo, cuando hacen el juramento, tienen ángulo cero. Y si el ángulo es muy chico, entonces el radio tiene que ser enorme para que el producto del radio por el ángulo chico permanezca constante, ¿no? Si esto es muy chico, esto es muy grande, ¿no? Entonces a medida que el ángulo tiende a cero, me muevo para acá, el radio crece. Al revés, si el ángulo crece, recuerden que el ángulo se mide de aquí hacia allá, los ángulos se miden así. Eso era ángulo de pi medio, pi, 3 pi medio, 2 pi, y a medida que el ángulo crece en esa dirección, entonces el radio es cada vez más grande, más chico, perdón, porque si el ángulo crece, el radio tiene que decrecer para que el producto sea constante. Entonces a medida que gira en este sentido y el ángulo va creciendo, el radio es cada vez más chico. Es decir, cuando este gallo se mueva así, su radio tiene que ir decreciendo. Por lo tanto, el mono sería una cosa así. A medida que va girando para allá, el radio de esto se empieza a achicar. Se empieza a achicar, 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 se empieza a achicar. Y en cambio, cuando tiende a cero, esta cuestión entonces el radio tiende a infinito para allá. Entonces, esta curva lo que genera aquí en el espacio es una especie de espiral, ¿no? Y, y la gracia es que cuando este gallo da vuelta aquí, alrededor de este origen, y va, ¿no es cierto?, oscilando aquí y va tendiendo al origen, lo hace con velocidad angular constante, con 33, por ejemplo, revoluciones por minuto. La velocidad con que da vuelta no cambia. Es como cuando ustedes toman la rotonda, ¿no es cierto? Si están aburridos el día domingo, uno se va a dar una vuelta a la rotonda, ¿no? Gira ahí durante media hora con velocidad angular constante, ¿no? ¿Está claro? Entonces, todo esto lo sé ahora del movimiento. Sé que la partícula entonces escribe una espiral y además que gira alrededor de esto con velocidad angular constante. ¿Cómo encuentro la aceleración de esto? De hecho, ¿cómo encuentro la velocidad, po? ¿Cuál es la velocidad de la partícula? Pi por radio al cuadrado. No. eh, La primera deriva. en el X. Entonces, vamos a poner aquí el vector posición, la posición de la partícula, que es un vector, tiene componente X y Y, ¿no? Es un par ordenado, ¿no? O si lo quieren escribir como esto, X en X tongo más Y en Y tongo, que es el vector posición en coordenadas cartesianas, ¿no? Ahí está la posición de la partícula. eh, Ese de ahí es el eje X. Y está en la dirección X tongo, que es el vector unitario en esa dirección, más una cantidad Y en la dirección del Y tongo, que es moverse hacia arriba, ¿sí? Si de ese punto lo obtengo, me muevo una cantidad X en el eje X y luego subo una cantidad Y
en el eje Y hacia arriba, que es esta dirección. Esa dirección significa ir hacia arriba, esta dirección significa ir hacia la derecha. Esa más esa es el vector completo, que uno mira como un par ordenado, donde ese punto que está ahí tiene coordenada X exactamente. El punto es que cuando la partícula se mueve, cuando miro la trayectoria de la partícula, está una hormiguita que se está moviendo aquí, el vector posición está cambiando, ¿no? En el tiempo. Y cuando la partícula está acá, el vector posición entonces es el que está ahí. Cuando está por allá, el vector posición será ese. Y las coordenadas X del vector entonces son funciones del tiempo. De hecho, el radio R en coordenadas, ¿cómo se llama? En coordenadas polares, el R y el ángulo θ están cambiando, son funciones del tiempo. De hecho, X es lo mismo que R por coseno del ángulo y el Y es R por seno del ángulo. Pero el X está cambiando, así que depende del tiempo, esta depende del tiempo, esa depende del tiempo, esa depende del tiempo, esa depende del tiempo, esa depende del tiempo. Entonces la velocidad es la derivada del vector posición. Y eso es la derivada de X más Y por eso. Y esa depende del tiempo y esa depende del tiempo. De hecho, si lo reemplazo esto es R por coseno de t de teta en X tongo más R seno de teta en Y tongo. Y como el X es el vector 1,0, que es constante, no cambia. Y el Y es el 0,1, que es la dirección hacia arriba. Y eso también es constante como flecha. Es un vector constante. No cambia. Así que las derivadas atacan a este primer pedazo. Y ustedes pueden demostrar que todas las de estas derivadas, como está hecho ahí los apuntes, porque no la voy a mostrar aquí, no voy a mostrar la rueda, esto se puede escribir como R punto en E sub R más R por la velocidad angular en E sub teta, donde el E sub R, el vector E sub R es el vector coseno de teta, seno de teta, y el vector E sub teta es un vector perpendicular a ese, que es menos seno de teta, coseno de teta. Y lo que están haciendo, en resumidas cuentas, es que ustedes están pasando de las coordenadas cartesianas de un punto de vista geométrico, ustedes están pasando de las coordenadas cartesianas a las coordenadas polares, es decir, el E sub R es un vector, lo voy a decir con amarillo aquí. El E sub R es el vector unitario en la dirección radial, ese que está ahí. Y el E sub teta, el teta gira para allá. El E sub teta es un vector perpendicular al radio. Ese vector de ahí es un vector de largo 1, que se llama E sub R, y ese de acá forma 90 grados con ese, y ese es E sub teta. Si yo paso una circunferencia por aquí, tomo este radio y localmente paso una circunferencia aquí, el E sub teta es tangente de la circunferencia en ese punto. En cambio, el E sub R es el vector que está apuntando a lo largo del radio de esa circunferencia. Entonces, en vez de usar las direcciones X, tongo y tongo como vectores base para allá, uso el E sub R
y la subteta, es decir, la dirección radial de la circunferencia y la dirección tangencial de la circunferencia. Eso es lo que representan esos vectores que están ahí. Y la velocidad, entonces, se expresa en esa base como la velocidad radial, cómo está creciendo el radio hacia afuera y cómo se está moviendo a lo largo de la circunferencia, que es ese otro término que está ahí, que es la velocidad tangencial, que es cómo se está moviendo a lo largo de esa circunferencia localmente. Así que la velocidad en coordenadas polares siempre se escribe como r punto en s sub r más r por teta punto en e sub teta, donde teta punto es la derivada del ángulo, ¿no? Es la velocidad angular. Esto se llama velocidad angular. La velocidad usual es la tasa de cambio de los metros respecto al tiempo, ¿no? Que se mide en metros partido por segundo. La velocidad angular es la tasa de cambio del ángulo medido en radianes. Por lo tanto, este de arriba no tiene ninguna unidad y el tiempo se mide en 1 sobre segundo. Así que la velocidad angular se mide en 1 sobre segundo. Eso se llama un hertz también, ¿no? Hertz, etc. Y ahora tomo este vector y saco la aceleración. La aceleración es la tasa de cambio de la velocidad. Y ahí en los apuntes muestran que la derivada de todo esto es lo mismo que lo siguiente. Es la segunda derivada del radio menos r por teta punto al cuadrado n sub r más 2r punto teta punto más r por teta 2 punto n sub teta. Puntitos vienen r punto teta punto y es r por teta 2 puntos, o sea, la segunda derivada, teta 2 puntos, aquí, teta 2 puntos es la derivada de teta punto o la segunda derivada del ángulo, como quieran. Y las unidades de esto, entonces es 1 sobre segundo al cuadrado o hertz cuadrado, como quieran. Esto está, o sea, la demostración de esto está ahí en los apuntes que están ahí en clase, cuando capítulo de coordenadas polares. Así que esa es la expresión para la velocidad angular, para la velocidad o el vector velocidad en coordenadas polares, y esta es la expresión de la velocidad, de la aceleración en coordenadas polares. Si ustedes además agregan un eje Z que está mirando hacia su cara aquí, entonces deberían agregar Z punto en Z tongo, es decir, la velocidad con que está subiendo la partícula hacia su cara, y esta debería tener un Z2 punto en Z tongo, es decir, la aceleración con la cual la partícula está subiendo hacia su cara. Y esas son las polares, junto con la unión del eje Z, son las coordenadas cilíndricas. Cilíndricas, que es ponerle el eje Z nomás, que es cartesiano, el eje Z es completamente cartesiano. Voy a borrar aquí, para escribir esto aquí un poquito más ordenado. Más Z2 puntos, la aceleración en el eje Z en la dirección del eje Z. Y voy a poner una línea para separar. ¿Saben? Entonces, ¿cómo determinamos lo que me están pidiendo?
De hecho, podría calcular el vector velocidad y el vector aceleración para esta partícula. Y lo que yo sé es que cuánto era el radio por el ángulo al cuadrado era constante, ¿no? Y acá cuando la partícula se mueve, ¿no es cierto? Porque esta cuestión está haciendo esto, el radio en función del tiempo y el ángulo también. Entonces, si ustedes quieren aquí, hay una relación en términos del radio y el ángulo. Entonces, el R lo puedo escribir como V partido por teta al cuadrado. O eso es lo mismo que teta elevado a menos 2 por la constante V. Entonces, la derivada, el R punto, la derivada del radio, es lo mismo que la derivada de este factor, teta elevado a menos 2 por V. Es una constante, así que se le fuera la derivada, y esto me queda la derivada respecto al tiempo de el ángulo elevado a menos 2, y esto, ¿no es cierto?, es lo mismo que menos 2 por teta elevado a menos 3 por la derivada del ángulo respecto al tiempo, que es la regla de la cadena. Entonces, toda esta cuestión dice que esto es menos 2b por teta elevado a menos 3 por teta punto, que es la derivada del ángulo o la velocidad angular. Y eso es menos 2b por teta punto, y eso está dividido por teta elevado al cubo, que es lo mismo que elevado a menos 3. Y ahora la velocidad angular, me dijeron que el problema era que se caracterizaba que el teta punto era constante, que era omega 0. Así que todo eso es lo mismo que menos 2b por la constante omega 0, que es la velocidad angular constante, partido por el ángulo del cubo. Así que R punto, la velocidad radial la puedo expresar en términos del ángulo y la velocidad angular. Entonces el vector velocidad, que era R punto en E sub R, más R por teta punto en E sub teta, lo despejo aquí, R punto en menos 2b por omega 0 partido por teta al cubo en E sub R, más R, el R lo despejo de aquí, R es B, ese R es B partido por el ángulo al cuadrado por teta punto, pero teta punto es constante, así que 1 omega 0. Y eso por E sub teta. Y ahí tienen la velocidad de este gallo que está dando vuelta ahí, en términos de los parámetros que me estaban pidiendo, en términos de B, de la velocidad angular constante y del ángulo. ¿Sí? Y ahora tengo que hacer exactamente lo mismo, pero con la aceleración. ¿Dónde está el vector de aceleración? Era ese que estaba ahí. Lo voy a escribir de nuevo aquí y lo vamos a reemplazar entonces. A es la segunda derivada del radio menos R por teta punto al cuadrado en E sub R más 2R punto por teta punto más R por teta 2 punto en E sub teta. Ahora, como la teta 2 puntos es la derivada de teta punto, y eso es la constante, porque la teta punto es la velocidad angular constante, la derivada de una constante es 0, así que ese se muere. El R punto ya lo tenemos escrito aquí. El R punto, estoy listo, ese está listo porque ya lo calculamos, está ahí, está ahí. Lo que me falta es R2 punto ahora. Esto es una constante porque es la velocidad angular. Lo que necesito es calcular R2 puntos. Y eso es la derivada de R punto. Entonces esto es la derivada de R punto. Y R punto lo conozco porque lo tengo expresado en términos del ángulo. Así que lo que voy a hacer es reemplazar eso ahí. Eso de ahí es R punto. Entonces me queda menos 2b omega 0 partido por teta al cubo.
Y todas estas son constantes, todo esto constante, sale todo fuera aquí, menos 2b omega 0, las constantes son derivadas, son transparentes a las derivadas, y esto es la función θ elevado a menos 3. Entonces derivo esto y me queda, esto es menos 2b omega 0, y esto queda, el menos 3 baja aquí, menos 3 por θ elevado a menos 4, que la deriva una potencia, porque 34 pegado, menos 4, por la derivada de lo que está aquí adentro respecto al tiempo que es θ punto. Así que el R2 puntos es lo mismo que menos con menos da más, 3 por 3 da 9, el B, el omega 0, el θ punto, que es omega 0, así que queda un omega 0 al cuadrado, y todo eso está dividido por θ elevado a 4. Así que esa de ahí es la aceleración radial, entonces escrita en términos de los parámetros originales. ¿Por qué multipliqué por 3 por 2? ¿Por qué si nadie reclamó? No es 9, es 6. 3 por 2. ¿Por qué puse 3? Es 6. 3 menos 3 por menos 2 es más 6. Ahí está el 6. Ahí está el B, el omega 0, por este otro omega 0, omega 0 por omega 0, omega 0 al cuadrado, y θ elevado a menos 4 es lo mismo que 1 partido por θ elevado a 4. Y ahora entonces hay que tomar eso, control copy, control V, hay que tomar el R punto que está ahí, control copy, y copiarlo acá, el R que estaba acá, y copiarlo en esta fórmula que está aquí. Entonces lo único que hay que hacer es copiar nomás ahora. El vector de aceleración entonces es R2 punto 6b omega 0 al cuadrado partido por θ a la cuarta menos R. El R, ¿cuánto era? Es b partido por θ al cuadrado. El R es b partido por θ al cuadrado. B partido por θ al cuadrado. Por θ punto, que es omega 0, eso está al cuadrado. Ahí. Eso está en la componente R. Y ahora tengo que sumarle 2 veces R punto. R punto, ¿cuánto era R punto? Estaba acá, ¿no? A ver, ¿dónde escribimos R punto aquí? Acá. Esa, menos 2b omega 0 partido por θ al cubo. Menos 2b omega 0 partido por θ al cubo. Ese es el R punto. Por θ punto, que es omega 0. Y todo eso, este de ahí es 0. No hay aceleración angular. Y eso está por es sub θ, perdón, no es sub θ, la dirección tangencial. Así que eso, esta es la evolución. De hecho, pueden simplificarlo aquí. Esto pueden factorizar por b omega 0 al cuadrado partido por θ al cuadrado, factor de 6 partido por θ al cuadrado menos 1. Esa por esa es esa. Esa por esa es. Y esto me queda menos 4b omega 0 al cuadrado partido por θ al cubo n θ. Y ahí está el vector de aceleración. Ahora, el largo de ese vector, el largo del vector de aceleración, toda esta la pueden pensar como la componente radial de la aceleración y esta es la componente tangencial de la aceleración. La norma o largo de un vector, cuando la base es ortonormal, cuando la base es perpendicular,
ese de allí es ortogonal a ese, entonces vale el teorema de Pitágoras. Entonces el largo o la norma de la aceleración es lo mismo que la raíz cuadrada de esta componente al cuadrado más esa componente al cuadrado, que es lo que me están pidiendo, porque me están pidiendo la norma o la magnitud de la aceleración. Este es el vector aceleración. Si ustedes quieren fijar idea aquí, tengo el vector aceleración que tiene una componente en esa dirección y tiene una componente en esa dirección. El vector está chueco así. Y el largo de ese, que es ese vector, estos son 90 grados, esa por Pitágoras es al cuadrado de la sub r más esa al cuadrado que la sub teta, que es un triángulo rectángulo, aquí está la dirección radial y esta es la dirección tangente a la circunferencia. Esa al cuadrado más el cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado, por lo tanto la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados catetos, que es esa relación que está ahí. Y lo que queda ahora es pura álgebra. Copio esto, lo elevo al cuadrado, copio esto, lo elevo al cuadrado, y cuando ustedes hacen la pega y simplifican, demuestren que la norma de A es el siguiente resultado. Lo pueden escribir como B, omega 0 al cuadrado, partido por el ángulo a la cuarta, por la raíz cuadrada de 36, no, es más teta a la cuarta, más 4 teta cuadrado. Tarea para la casa. Reemplacen eso ahí, reemplacen ese ahí, eleven al cuadrado, suben, factoricen, y esa es la magnitud de la aceleración. Entonces, en términos del parámetro B, la constante, la velocidad angular y el ángulo, que es lo que me estaban pidiendo. Así que ese es el problema. Así que tienen que mirar esto con calma después y darle una vuelta de tuerca. Tienen que leerse los apuntes para poder entender todo el detalle de lo que está aquí. Pero eso es. ¿Alguna pregunta, comentario? Exacto, profe. Profe, una consulta es que por ser en los ejercicios que usted hizo, a mí los resultados que me arrojó eran similares, solo que en los decimales como que variaba un poco, pero como un dígito. En la Y otra pizarra, ¿no? ¿Eso me está hablando de esto otro? sí, Sí, eh, ojo. Sí, lo que pasa es que siempre utilizan 3 decimales para hacer las cuentas, al menos. Porque ya. así no, el redondeo final, el error es menor. Ah, ya, Si ya, ustedes profe. utilizan un puro decimal durante todos sus cálculos, al final el resultado puede diferir bastante. Y es porque no tomaste en cuenta todas las cifras nomás, pues las cortaste o las aproximaste. ¿Te das cuenta? Así que Sí, claramente si el resultado puede diferir de lo que yo obtuve, si que dependiendo de cómo tú cortaste los decimales en tus cálculos. ya. Entonces, para que nunca tengan problema con eso, siempre utilicen al menos 3 cifras significativas. Es decir, si tiene un número aquí que es 2,987, digamos, y conserve las 3 cifras hasta las milésimas. Entonces, Ah, ya, siempre ya, utilizo tres decimales, y al final, lo aproximo a un decimal la respuesta. Fijas que fue lo que yo hice aquí, porque aquí aproximé el 997, esto es 4, ¿sí o no? Es 54. Pero eso, profesor, eso lo aplicamos en el final del resultado, en toda la operativa Al usando los final, al tres final. decimales. Ya. En los cálculos intermedios siempre utilicen 3 cifras significativas durante todos los cálculos intermedios. Y cuando lleguen a la respuesta que quieren, ahí aproximan. Entonces el error no es mínimo.
Eso, Ya, profe. Gracias. ya. ¿Alguna otra pregunta respecto a esto? Aquí hay un montón de información, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Hay harta información en muy poco tiempo. Entonces, ustedes necesitan mirar este video, tienen que leerse los apuntes que están ahí, donde están las demostraciones de, al menos que las cosas que yo utilicé aquí en la segunda pizarra, que eran este vector velocidad escrito de esta manera. La demostración de eso está ahí en los apuntes. Esto es un punto, no sé por qué se me borra la pizarra. Ese es un R de tal punto y R punto. Lo mismo que esta ecuación que está aquí es un cálculo largo, no es, uno se demora derivar esto y ordenar los términos, requiere al menos unos 20 minutos de estar luchando con las matemáticas ahí para llegar al resultado. Pero ese es el resultado. Háganlo porque es un buen ejercicio para que entiendan lo que está detrás de esto. Y luego aplicamos estas cosas a un problema particular, que era esta órbita, esta espiral. ¿Se dan cuenta? Eso. Así que ánimo nomás, nada más. Ánimo y a trabajar. Eso. Voy a dejar Gracias, de profesor. compartir y Profesor, voy a dejar de grabar.